Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy volvemos con una reseña y en este caso, atención, os hablaremos de un clásico. Un clásico que ni más ni menos es Las aventuras de Tom Sawyer. Un libro escrito por Mark Twain, atención, publicado por primera vez en 1876 y que nos narra las aventuras de este niño, de Tom Sawyer, que nos traslada al tiempo más o menos de 1840. Estamos hablando de hace casi 200 años. Por todo esto, es magistral, es para mí una obra de arte y vale muchísimo la pena, ya no solo por lo que está escrito en el libro, sino todo lo que implica y cómo nos puede transportar en el tiempo a casi 200 años atrás. Es un libro que ahora mismo os hablaremos con todo detalle. Nosotros tenemos este ejemplar que hemos recuperado y que es una publicación del año 1971. Este libro casi tiene 50 años. Me encantan las ilustraciones que podéis ver en su interior y realmente cuando coges un libro que tiene tantos años, te notas de la calidad del papel, que es distinto, los dibujos, las ilustraciones que os comentaba, es un papel mucho más gordo. Y bueno, ¿qué os tengo que decir, no? Cuando tenemos en nuestras manos un libro de este tipo de tantos años, el olor que desprende, la calidad de sus páginas, bueno, todo. Es una gozada poder leer un libro que ya tiene, pues en este caso, 50 años de historia y que encima nos está explicando, pues, historias de niños de hace casi 200 años. Una auténtica pasada. Ahora os lo cuento con más detalle. Hay una parte del libro que es el prólogo que me gustaría leeros, tal cual, ¿vale? Porque dice mucho del libro y de lo que supone. Os lo leo. La mayoría de las aventuras que refiero en este libro son reflejo de la realidad. Una o dos me han ocurrido a mí mismo. El resto son anécdotas de otros niños, compañeros míos de escuela. Huck Finn ha existido. Tom Sawyer también. Si bien no se trata de un solo individuo, es una combinación de las características de tres chiquillos amigos. Es pues como un trabajo arquitectónico de orden compuesto. Las raras supersticiones de las que doy fe prevalecían en los niños y esclavos del oeste en la época de este relato, o sea, hace 30 o 40 años. A pesar de que destino este libro a pasatiempo de muchachos, espero que no lo despreciarán los hombres ni las mujeres, ya que en parte está compuesto con la idea de despertar recuerdos del pasado en los adultos y exponer cómo sentían, pensaban y hablaban y en qué raras empresas se embarcaban. Esto que dice el autor aquí os lo quería leer de verdad porque es lo que viviréis con el libro. Y encima saber que eran personajes, que eran niños que existían en la realidad. O sea, es un libro de lo que pasaba en aquella época. Y esto me encanta. El género del libro, en este caso muy fácil, es un libro de aventuras. Nos narra las aventuras de Tom Sawyer. También hablamos de que es un clásico, es todo un clásico. Y también hablamos de literatura juvenil. Al final el libro es para niños, para jóvenes, aunque, insisto, y el autor también lo dice, es para libros, pero hay para niños, pero también gustará a los adultos, sin lugar a dudas. Yo creo que hoy día, insisto, creo que puede llegar a gustar más a adultos por un tema de nostalgia y todos los que hemos vivido al final una infancia de ir a jugar en la calle con los niños. Bueno, todo esto es lo que queda muy, muy, muy plasmado en esta obra. El argumento del libro, ¿de qué va? Pues al final el libro nos narra todas las aventuras, cómo era todo el día a día de este personaje, ¿no? De Tom Sawyer y, bueno, lo típico de aquella época, cuando hacían novios en la escuela, las peleas callejeras entre niños, también el tema de supersticiones. Es espectacular, insisto, espectacular conocer las supersticiones que tenían los niños en aquella época. Es algo, insisto, tenéis que verlo, es espectacular, de verdad. Y después, por supuesto, las aventuras, cómo juegan con su imaginación, pues a ser piratas, a ser aventureros, a buscar un tesoro. Y aquí viene una de las claves del libro, lo que es la búsqueda que hace Tom Sawyer con su amigo Huckleberry Finn en busca de un tesoro jugando a piratas. Todo esto, ¿cómo nos lo explica el libro? Es una aventura muy, muy, muy chula. Es el principal argumento del libro, aunque se esconden muchas sorpresas y que tampoco os las puedo desvelar ahora para no hacer nada de spoiler. Pero el libro está súper bien en este sentido.
La lectura, como siempre decimos, es un libro fácil de leer, se lee rápido, es más complejo a nivel de escritura. Bueno, os diremos que las primeras páginas del libro me costó un poquillo, más que nada por el lenguaje. Se nota que es un lenguaje de hace muchos años y es un poquillo más complicado, nada difícil de entender, ¿eh? Pero creo que a las pocas páginas te acostumbras tanto que es que luego ya ni te acuerdas. Yo porque me lo anoté para hacer la reseña y os lo digo, ¿no? Pero luego ya ni te acuerdas, empiezas a leer y avanzas súper rápido, la lectura es súper amena, constantemente están pasando cosas, las aventuras de los niños están geniales, todo lo que les pasa, y por lo tanto es una lectura fácil, amena, rápida. El libro no es un libro muy largo, por lo que aquello que lo pilláis en un buen momento, y yo diría que en un par de días os leéis todo el libro. Decir también en este sentido que creo que hasta un tercio del libro, más o menos, tampoco sucede nada. O sea, de estas aventuras que nos esperamos, casi que no sucede nada. Nos pone un poco en antecedentes, nos presenta a los personajes, cómo es su vida. No hace falta que pase nada, os lo digo. No por ello se hace un libro aburrido, ni mucho menos. Tan solo el hecho de transportarnos, trasladarnos a aquella época y ver las costumbres de la época, cómo jugaban los niños y todo lo que hacen, es suficiente para disfrutar muchísimo de la lectura. Los personajes del libro. No aparecen muchos personajes, aparecen varios niños, pero el personaje clave, por supuesto, el protagonista, Tom Sawyer. Un niño, ya veréis, muy peculiar, diría que muy travieso, sobre todo muy inconsciente, no es nada consciente de sus actos ni de las consecuencias que puede tener todo lo que hace. Y bueno, al final también es un niño que huye totalmente de la disciplina, él solo piensa en pasárselo bien, en disfrutar de su infancia, y esto nos lo traslada en todo momento. Es un grandísimo y muy peculiar personaje. Nos encanta, también tiene muy buen corazón, y lo veréis en el libro. Por otro lado está Huckleberry Finn, que es el mejor amigo de Tom Sawyer. Es huérfano, también lo es Tom Sawyer, ¿eh? Lo que Tom Sawyer vive con su tía Polly, y Huckleberry Finn es huérfano y vagabundo. O sea, él vive solo, vagabundea, y es curioso, pero es un poco la envidia de todos los niños. ¿Por qué? Pues porque no tiene que ir a la escuela, no tiene obligaciones, no tiene que madrugar, no tiene que trabajar, y por todo esto, pues es un poco la envidia de todos. Es el mejor amigo, insisto, de Tom Sawyer, y juntos pasan las grandísimas aventuras que se explican en este libro. Hacen muy buena pareja de protagonistas en este caso. La valoración del libro. En este caso, atención, porque le ponemos un 10. Un 10 que seguramente muchos de vosotros pues igual discrepáis un poco o pensáis no es para tanto y bueno, igual tenéis razón, no digo que no. Reconozco que me he dejado llevar un poco por la nostalgia y por la parte sentimental de tener en mis manos un pedazo de obra, un pedazo de clásico escrito hace unos 150 años casi y que nos narra historias de niños de hace 200 años. Yo creo que gente que ya tenemos una edad, y aquí me incluyo, los que hemos jugado al final en la calle, hemos disfrutado de la infancia corriendo por las calles y jugando con otros niños, para nosotros este libro es de 10 por todo lo que supone, ¿vale? Para el resto, bueno, igual no es un 10 para vosotros, pero yo creo que disfrutaréis de la lectura y os gustará igualmente. Para mí es un libro imprescindible y que se tiene que leer sí o sí, vale muchísimo la pena. En cuanto al final del libro, y como siempre decimos, no podemos hacer spoiler, y el no hacer spoiler en este caso impide que os podamos decir mucho. Lo que sí que os decimos es que es un final, bueno, está súper bien, y es un final que está a la altura de todo el libro. Entonces, bueno, yo creo que os gustará. Es un final que a nosotros personalmente nos ha gustado muchísimo. Muy bien, pues hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, hemos incluido ya lo que son también libros clásicos en nuestras reseñas. Recordad, suscribiros a nuestro canal, es gratis y podéis recibir pues estas notificaciones cuando enviemos, cuando lancemos, cuando colguemos nuevos vídeos, y es una muy buena forma de que descubráis nuevas lecturas que posiblemente muchas de ellas os encanten. Tampoco olvidéis que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y sobre todo nuestro blog www.blogliterario.com, donde encontraréis todas las reseñas que vamos publicando, colgaremos novedades, podéis comprar a través de la web, bueno, un poco todo lo que os pueda interesar a vosotros, a los lectores y los amantes de los libros. Hasta la próxima.